Y el lunes pasado se dio a conocer la función inaugural de teatro de la obra Tito, basada en, obviamente, Tito Andrónico de William Shakespeare, cuya dirección corresponde a Marcos Arano Forteza y está coadaptada en dramaturgia por él mismo y por el adaptador Gabriel Graves. Estamos juntamente con ellos, con ambos, a través de la plataforma de Zoom conectados para participar de esta nota, así que les damos la bienvenida a Marcos y a Gabriel. ¿Cómo están? Aquí Luis Kramer los saluda desde Punto Cero. ¿Cómo están? Todo muy bien. ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Ahora sí, los escucho perfectamente. Bienvenidos aquí a Cinefilia. Y vamos a hablar un poquito de Tito, una obra, me imagino que bastante difícil de adaptar, dado que combina el texto clásico con el humor más disparatado y más negro posible que se pueda ver en un espectáculo de risas, diversiones, sorpresas múltiples y demás. ¿Quién quiere empezar a hablar? ¿Empezamos con Marcos? Con Marco, perdón, sí. Sí, pues no. Bueno, nada, me parece que lo resumiste muy bien. Nuestra intención fue conservar la tragedia, pero al leer y releer el original de Shakespeare, vemos que esa tragedia es tan extrema que pega la vuelta, se pasa de rosca y entra en el territorio de la tragicomedia. Claro. Ahora, hay una reescritura tan aguda, Marcos, que hasta el propio Shakespeare es víctima de estas agudas reflexiones. Sí, en realidad, por extraño que parezcan, muchas de las cosas están en el original. Hay momentos en los cuales Shakespeare parece estar hablando de sí mismo, que es bastante interesante. En algún momento los personajes de Tito leen unos libros, esto digo en el original, y están remitiendo a referencias que Shakespeare ya había usado en otras obras. Nosotros exacerbamos un poco eso, claro, pero hemos intentado siempre ser bastante respetuosos con esta tragedia que es muy extraña. Es tan extremo todo lo que ocurre, es una sucesión de violencia tan grande como una venganza va llamando a la otra, que en un momento uno no puede sino reírse de lo terrible que está pasando. Pero insisto, la mayoría de las cosas están en el original y después lo que uno hace con los clásicos casi siempre para encarar un trabajo de adaptación es proponerle una lectura acorde a los tiempos que corren. Pero nuestra idea nunca fue burlarnos de Shakespeare, sino exacerbar ciertas zonas que ya están ahí, ¿no? Claro, Gabriel, ojo, yo no me refería a que hubiera una burla respecto de Shakespeare, sino tal vez a una mirada aguda y básicamente focalizando en el rol que Shakespeare le dio a las mujeres a lo largo de toda su obra. Y esto está expuesto de una manera bastante impresionante, dado que el espectador tiene la oportunidad de pasar revista a todas y cada una de las protagonistas femeninas de las obras de Shakespeare y a la trágica suerte que corrió cada una de ellas. Es decir, que este autor no fue tan benévolo, tal vez, a la hora de lidiar con mujeres en sus obras. Todo esto visto, obviamente, desde una perspectiva del hoy, ¿no? Sí. Claro. Una de las cosas que sucede con Shakespeare es que, y esto es hermoso, justamente cuando uno se adentra en el universo shakespeariano, que es que todo tiene una mirada por un lado y otra mirada por otro. Ajá. En ese sentido, las mujeres en Shakespeare suelen ser víctimas, y eso es algo que nosotros ponemos de manifiesto en nuestra versión de Tito. Sin embargo, los varones también. No, eso sí. Hay algo con eso que nos parece interesante, donde en realidad la humanidad toda está siempre cuestionada y se la ve en su fracaso. Pero sí es cierto que Shakespeare escribió en una época muy distinta a la nuestra, y las mujeres sufren de alguna manera los avatares de las venganzas que cobran
un mundo manejado por hombres. Claro. Sin embargo, en esta obra hay algo que es interesante, que es la lucha es entre, como en La Fierecilla Domada o en algunas otras obras de Shakespeare, donde la lucha es entre un hombre sobre todo y una mujer. En este caso, la emperatriz derrotada de los godos y Tito Andrónico, el capitán triunfador de los romanos. Okay. Y un poco lo que nos cuenta Shakespeare con eso es cómo la venganza, no importa quién gana, la venganza lleva a la tragedia global. Claro. ¿No? Cómo considerar al otro como un enemigo es un camino que va directamente a la destrucción. Ok, Gabriel, justo estabas hablando también y no sé si querés completar, digamos. No, digo, dentro comentario. de la obra de Shakespeare está bien, nosotros hacemos una selección de ciertas obras en las cuales uno puede poner este patrón de que los personajes terminan mal, pero eso suele pasar también por una cuestión de meterse un poco en la tragedia, ¿no? Como son personajes casi siempre elevados, ¿no? Tienden a desplazarse hacia una situación peor que la que estaban antes. Entonces eso se puede constatar en los hombres, se puede constatar en las mujeres, y es un poco esto que decía Marcos, es una cuestión que recorre un poco la condición humana, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, Shakespeare fue como un observador muy sagaz de eso, pero también un observador muy sagaz de ciertos problemas con los géneros teatrales, de querer encasillarlos de una sola manera, ¿no? Digo, también por eso, tenemos una tragedia, pero que en la misma tragedia se va convirtiendo en otra cosa. Pero también porque él ve que una tragedia de venganza tiene un problema. O sea, era un género de la época, la tragedia de venganza, y uno lo puede ver, no sé, una película de Charles Bronson también, ¿no? Claro. Una persona que le hicieron algún mal, y entonces lo que quiere es vengarse de ese mal que le hicieron, ¿no? Eso pasa también, no sé, en Hamlet. Sí. Pero lo que empieza a notar Shakespeare con una mirada muy aguda, saliéndose del contexto en el que está, es que si eso uno lo lleva un poquito más, lo que sucede es que una venganza llama a otra, y esa otra llama a otra, y esa otra llama a otra, y ahí entramos en un terreno que es casi el teatro del absurdo, ¿no? La muerte no para nunca, es una sucesión de escenas desdichadas, y es muy fácil caer de eso a lo cómico. Claro. Entonces, lo que a nosotros nos gustaba mucho era eso, de cómo en un momento lo terrible se vuelve, nos da como una mueca de una risa que sí tiene esto del humor negro que vos mencionás, sí. Y también una cuestión muy liberadora de poder reírnos de cosas que en la vida cotidiana no está bien reírse, ¿no? Claro. De alguna manera nos invita a ser políticamente incorrectos, Tito Andrónico, y Shakespeare en general. Está más que claro, después de ver esta obra, comedia, sátira, como la quieran llamar, que Shakespeare fue un autor claramente político. La clave de todo esto me la da el legado que ustedes tomaron para decir, bueno, acá hay una lectura política, vamos a ampliar un poco el horizonte y vamos a meternos con la política actual. Y de hecho, muy bien logrado que está esto, no quiero adelantar demasiado, pero sí la referencia a este aspecto que ha sido muy inteligentemente usado y por momentos nos recuerdan personajes políticos muy valorados por nosotros de nuestra historia política reciente. Uh-huh. Sí, desde hace... Hasta el tono le han copiado. Con venimos trabajando. Hasta el tono le han copiado, hace varios años, hace varias obras, sí. Pensando la historia argentina junto con los elencos que se arman en Malvado Colibrí. Y en este caso armamos una compañía que se llama La Idea Fija, un poco para dar continuidad a unas ideas que nosotros vamos teniendo sobre la historia argentina, uh-huh. Y al mismo tiempo sobre el teatro, sobre, de alguna manera, ¿para qué hacemos teatro? Sí. Sobre la función, de alguna manera, transformadora del teatro. Sí, sí. Y entonces, esa mirada sobre este material en particular, además de que Shakespeare, tal como vos decís, era un autor sumamente político, para nosotros es impostergable. De alguna manera, todo el tiempo estamos haciendo un anclaje con nuestra realidad, claro. Y con nuestra mirada sobre el mundo. Seguro, seguro.
Gabriel, ¿querés agregar algo más a esto? Sí, digo, en general, cuando uno agarra un clásico, para nosotros no era agarrarlo para hacer una demostración efectiva de lo bueno que es ese clásico, sino para ver qué de los problemas que plantea la obra nos resuenan todavía en el presente. Sí. Entonces, en eso, digo, porque la obra fue escrita hace 400 y años y algunas décadas más, y eso es cierto, tiene esos años la obra. Sin embargo, muchos de los problemas que plantea empiezan a resonar en presente, y no es ni siquiera que haya que forzarlo demasiado para que esa lectura aparezca, ¿no? Sí. Tito empieza con dos facciones en pugna, dos facciones políticas que buscan hacerse con el poder, ¿no? Y para eso van a tener que, bueno, eliminar al otro, ¿no? Y claro. Entonces uno dice, bueno, estamos en un momento histórico en el cual eso sigue resonando sin necesidad tampoco de moverlo demasiado, ¿no? Dos tendencias que son irreconciliables, que tienen que destruirse. Bueno, entonces vamos a asistir a ese espectáculo en el cual eso va a suceder, ¿no? Pero bueno, tenemos la ventaja que lo podemos ver desde una obra y quizás considerar cómo eso también empieza a resonar en nuestra historia reciente, ¿no? Claro, y bueno, claro. Con lo que está pasando ahora también en el mundo, ¿no? Exacto. Pero es muy... está bien, hay un trabajo nuestro de seleccionar qué zonas queremos iluminar más. Bien. Pero hay mucho de eso que es muy impresionante como ya está en el original. Digo, como es un efecto de lectura, sin duda, pero sí. Pareciera que Shakespeare encontró una serie de mecanismos que parecen pasarse de generación en generación. Claro. ¿No? Como estas venganzas que pasan en Tito. Bien. Bueno, otro de los aspectos que quiero... sí, perdón, Marcos, sí. Quiero subir una cosita. Sí, cómo no. No, y además, desde la idea desde la adaptación y también desde la puesta en escena, hay una idea de no alejarnos nosotros desde decir, nosotros tenemos una mirada sobre esto. Claro. Entonces, planteamos justamente los problemas que tiene una compañía castigada, que viene con sus heridas en el mundo, a meterse en esta obra tan problemática de Shakespeare, que además históricamente es una de las obras problemáticas. Es una obra que se ha hecho, que estuvo más de un siglo sin hacerse porque se la creía una obra maldita. Mirá vos. Entonces, hay algo en eso, en la idea de puesta, que para nosotros debe manifestarse, ese distanciamiento donde decimos, acá están los actores que vienen a contarnos esta historia. Y acá estamos nosotros y nos hacemos cargo mirada. También, ¿no? Claro, es un poco eso. Exacto. Bueno, otro punto que quería destacar es el elenco. No solo la homogeneidad del elenco, sino que el elenco aparece totalmente empoderado, con esa exuberancia, en esos bailes, en ese saludo, en ese de alguna manera patotear al público. Como que ellos son dueños totales y absolutos de todo lo que sucede arriba del escenario y de alguna manera van digitando lo que el público puede o no puede hacer, y además con una impronta y un repentismo que se nota que puede caerse el mundo abajo y este elenco va a seguir adelante con la apuesta. Bueno, esto es un mérito claramente de la dirección, ¿no? En ese sentido, me animo a correrte un poquito sobre esto, porque no es lo que vos decís, no sea así. Es un elenco absolutamente maravilloso, de grandes actores, pero que trabaja con una idea de un abrazo con el público. Ajá. Todos los actores consideran al público un par. Sí. Y en ese sentido, este es algo del mecanismo que trabajamos junto con Gabriel y en la escuela también y con la compañía, que es que el público es un compañero del relato. Ajá. Entonces ellos están muy dispuestos a tomar
las cuestiones que suceden con el público, por supuesto, desde nuestra propuesta. Claro, tal vez en ese sentido hay mucho riesgo. Claro, tal vez yo no expliqué suficientemente, quedó como el título, pero yo me quise referir a, por ejemplo, el público que se levanta, que va al baño, que de alguna manera interfiere en lo que sería o debería ser el desarrollo de una obra que requiere una concentración total. De repente hay un juego de luces y linternas y hay como de alguna manera un digitar lo que el público debe o no debe hacer, y desde ese punto de vista es que me pareció este empoderamiento absoluto y dominar desde la escena que no lo veo habitualmente en otras obras, ¿no? Por eso lo destaco. Sí, de alguna manera es obviamente también que nosotros trabajamos mucho con los géneros populares, con el clown, Claro. Entonces nos interesa que el público esté ahí junto con nosotros, construyendo esa realidad única, irrepetible, que es una función de teatro. Bueno, y aquellos... sí, perdón. En ese sentido, no hay cuarta pared, no hay rigor con respecto a, bueno, este es el tiempo preciso en el que debe suceder, porque el público marca, de alguna manera, también los tiempos de la obra. Claro, exacto. Y al mismo tiempo es una gran dificultad porque es una obra en verso. Claro, exacto. Bueno, y también vamos a comentar que aquellos que de alguna manera sueñan con, no sé, con el teatro, con el escenario, que estén preparados, porque va a haber algunas sorpresas también durante la obra, ¿no? Sí, puede pasar. Puede y va a pasar, me imagino. Sí, nada, nos gusta, nos atrae mucho en el teatro esa cuestión de la cuerda floja y de un producto artesanal que se está generando en el momento y que se está haciendo con otros, con un público que necesitamos que esté presente para completar las cosas, porque el teatro, a diferencia del cine, no sé, digo, cómo empieza el Titus, el de Taymor, el de Anthony Hopkins y todo eso, tiene no sé, tal como el pibe desayunando, cae una explosión y entra al Coliseo Romano y todo eso pasó en 2 minutos y nosotros no tenemos, eso pagaría 15 obras de las nuestras, ¿no? Entonces nosotros necesitamos que el público genere mucho también, que el público acepte esa convención que es violenta de, bueno, mira, estamos en Roma, vos ahora sos romano, listo. Y ahora, bueno, mira, estamos en un bosque, ahora están cavando un agujero y cayeron 2 personas en ese agujero. Hay un montón de convenciones que el teatro debe buscar mecanismos artesanales para hacerlo. Entonces nosotros dependemos mucho también de que la obra se construye junto con las personas que están ahí, también dedicándonos su atención, su cuerpo en ese momento, y queremos hacer una gran celebración de todo eso, ¿no? Entonces estos mecanismos están también en función de entender el teatro como lo que Marcos dice, ¿no? Un abrazo, de poder reunirnos también después de todos estos tiempos también que el cuerpo estuvo tan en discusión y tan vedado y todo ese tipo de cuestiones, también como otro elemento liberador. Seguro. Chicos, antes de cerrar, lamentablemente, yo me quedaría hablando 1 hora más con ustedes, pero bueno, antes de cerrar les pido a cada uno de los dos que elijan una escena de Tito y la compartan con nosotros. No que nos cuenten todo, sino que hagan una referencia al momento que, no sé, que quieran destacar por el ser el más divertido, el más delirante, el que más conmoción genera en el público. En fin, los motivos de elección son varios y diversos. ¿Quién quiere empezar? A mí me gusta mucho... Sí. Ay, perdón, te interrumpo. No, adelante. A ver, por ahí coincidimos, está muy loco. Hay una escena en la cual el personaje de Aarón, que es un negro extraño, rarísimo, se entera que fue padre. Sí. Y de alguna manera ese personaje está constituido por Shakespeare como un arquetipo del mal. La otredad, el mal puesto en lo otro más absoluto. Claro. Y en esa escena él se entera que fue padre. Y de alguna manera ve que hay una continuidad de él mismo allí. A mí me parece interesante eso, donde este personaje que es malvado por todos lados, de repente tiene una piedad y una ternura por su hijo que lo hace humano.
Y de alguna manera conoce que esa es la continuidad del mal. Esa contradicción, esa paradoja que inventa Shakespeare me parece maravillosa. Ok, Gabriel, ¿tu escena? Sí, hay varias, le hemos encontrado muchas vueltas. Y digo, también lo de Aarón como padre es interesante porque es el único padre bueno que hay en la obra, si uno quiere, porque son paternidades muy deficientes las que vamos a ver, ¿no? Pero a mí la que marcó mucho, ya cuando lo leíamos por segunda, tercera vez, es para mí el momento en el cual se da vuelta la obra, cuando la tragedia se transforma en una cuestión cómica, ¿no? Es cuando Tito se entera de todos los males juntos, de que ha sufrido a un punto que no se puede creer, ¿no? Que le mandan como las cabezas de sus hijos, él ha perdido una mano, su hija ha sufrido vejaciones horribles, y entonces cuando se entera de todo esto, a Tito le llega un mensaje que le informa que esto es así, y Shakespeare, en un acto de genialidad absoluta, para mí dramática, ¿no? Lo que y de valentía, ¿no? De valentía. Claro, sí. Lo que hace es que Tito se empieza a reír. Totalmente. Digo, ya no aguanta más el dolor y empieza a reír, ¿no? Y a partir de ahí cambia la obra, porque Tito ya no empieza a jugar de acuerdo a las reglas que hay hasta ese momento. Claro. ¿No? Empieza a encontrar que hay otras formas. Y en ese sentido también vemos que la obra misma tiene esta idea de que la risa libera, ¿no? Que la risa nos permite encontrar soluciones extraordinarias a problemas muy serios, ¿no? Que cuando nos animamos a reírnos, también podemos tener un gesto de valentía. Un tipo que ha sido general romano, que había peleado en los ejércitos, que había vivido toda la tragedia que se podía vivir, de repente encuentra una fuerza que no tenía hasta ahí en la risa, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante. Es muy importante no perder esa capacidad, sobre todo en el momento en que el mundo está tan complicado, ¿no? Perfecto. Bueno, para cerrar ahora sí, Marcos, ¿dónde se puede ver Tito, la peor tragedia de William Shakespeare? Bueno, esta obra bizarra va en un día bizarro, en un día y horario bizarro. Vamos los lunes a las 20 horas en el Teatro del Picadero. Bien, para empezar a full hermoso lugar, histórico lugar, los lunes a las 20 horas. Perfecto, es un y día... las entradas están por Plateanet. Bien. Es un día muy interesante para empezar a full la semana de una manera divertida, descontracturada y también para pensar, ¿no? Porque la obra propone múltiples líneas de pensamiento. Así que bueno, felicitaciones a ambos por este logro y mucha suerte, mucho éxito con Tito. Muchísimas gracias. No, y por favor. Agradecerles, obviamente, esto y de alguna manera agradecerles al público que nos viene acompañando. Ya casi está llena la función para un lunes a las 8 de la noche, así que apúrense ahí a comprar las entradas y al elenco maravilloso que tenemos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Fue la palabra de Marcos Arano Forteza, director de Tito, la peor tragedia de William Shakespeare, y de Gabriel Graves, co-dramaturgo de dicha obra. Y ahora sí, nos vamos al primer tema musical de hoy, que corresponde uno de los dos temas que hemos seleccionado para hoy de la película Belfast. El primer tema es un clásico de Love Affair, se titula Everlasting Love. Aquí lo escuchamos.